Bueno, bienvenidos a este nuevo video podcast. Es un gusto saludarte y tenemos un tema muy especial para que puedas tener a tu familia ahí. Así que toma asiento o en el lugar donde estás, ponle mucho cuidado, colóquete los audífonos porque viene un tema muy, muy especial. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a este nuevo video podcast y antes de iniciar, por favor suscríbete, ahí le das clic en la campanita, puedes seguirnos y tener todos los contenidos que ya hemos hecho y los futuros también. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que tiene una importancia muy especial, muy grande y es un hecho que marcará a la humanidad y es la segunda venida de Cristo. Hay muchas más referencias a la segunda venida que a la primera. Y la primera se hizo. La primera fue cuando Dios dijo. La primera se cumplió. Luego la segunda también será algo que sin duda Dios también cumplirá. Entonces vamos a estar hablando de este tema. Y Pastor Ricardo, ¿por qué es importante para ti hablar de la segunda venida de Cristo? Bueno, muy buenos, un saludo muy especial a cada persona. Pues hablar de la segunda venida realmente es parte de la fe cristiana. O sea, el evangelio como tal es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Pero la fe cristiana es necesario comprenderla en su totalidad, ¿no es cierto? Jesús nació como dijeron que iban a ser, de la forma, todo el contexto fue profetizado. Luego se cumple todo lo que se cumple. Así que el hecho de que Él va a volver es tan importante como el otro. O sea, y es importante porque tiene que ver conmigo, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el pueblo de Dios, porque es el cumplimiento. O sea, tan importante como fue su venida, su crucifixión, su sepultura, su resurrección, es la segunda venida. Y no es menos importante porque no haya sucedido, ¿no? No es menos importante porque de pronto exista un misticismo alrededor, ¿no? No la hemos visto, obviamente, ¿sí? Pero no solamente por lo que dice la palabra, sino por el hecho de que ya se ha cumplido, como tú decías, todo lo que se ha cumplido, esto no se dejará de cumplir. Y por eso es importante, porque se trata de que cuando Él venga, yo voy a ser llevado con Él. Entonces, esa es la importancia que tiene para mi vida y para la iglesia. Claro, pastor. Y es interesante ver que es parte de todo lo que la Biblia dice, o sea, no es ajena. Como tú dices, es parte de un todo. Y bueno, una pregunta adicional, Pastor Henry, que también bienvenido. Gracias. Qué bueno verlo. Pastor Gonzalo. Hace rato, hace 8 días no nos veíamos en estos podcasts. Pero, por favor, ilustra un poquito a los que nos están escuchando y viendo. ¿Cuándo es la segunda venida? Porque sobre esto hay de todo. Algunos hasta dicen que ya ocurrió. Entonces, ¿puedes contarnos algo? Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo y bueno, muy buena pregunta porque pues el Señor Jesús fue muy claro, ¿no? Cuando precisamente le preguntaron sobre eso y Él dijo que el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre que está en los cielos, ni los ángeles, ni Él en ese momento. Si hay gente que da día y hora. No, eso realmente es algo falso, no es algo bíblico. La Biblia no da una hora, no da una fecha, ¿no? Y creo que el Señor Jesús, cuando dijo en ese momento que ni Él lo sabía, pues era totalmente cierto, porque es imposible que Él mienta. Él no mintió, Él no cometió pecado. Entonces Él no sabía como hombre en ese momento que estaba toda su omnisciencia como Dios estaba limitada en ese cuerpo. Él no lo sabía, pero por supuesto ya Él siendo Dios en ese momento, él tiene que saber la hora
de su venida, ¿no? Pero en ese momento él declaró que no sabía y que solo el Padre sabía, y por algo él reservó ese momento, esa respuesta la reservó para sí. Entonces no sabemos, pero el Señor tampoco nos dejó a ciegas, ¿no? Entonces Él sí nos dejó como unas señales antes de ese momento. Y con respecto a la tribulación, porque hay mucha conversación sobre eso, ¿qué piensas? ¿Antes, después, en la mitad? ¿Te refieres a que al rapto? Sí, ¿cuándo viene? Ok, el Señor Jesús, perfecto. Bueno, personalmente nosotros, pues yo creo, sí que lo que es el rapto y la segunda venida de Cristo son dos eventos totalmente distintos, ¿no? Hay algunas inclinaciones teológicas y todo que es un mismo evento, ¿no? Solamente creen que el Señor Jesús viene, ¿no? Por segunda vez. Entonces, bueno, hay también diferentes inclinaciones en cuanto al rapto, que puede ser antes de la tribulación o en medio de la tribulación, porque si ya es después de la tribulación, entonces son básicamente los que creen que es un mismo evento, ¿no? Entonces, pero pues la Biblia en cuanto a la segunda venida de Cristo, pues sí es específica de que realmente el Señor viene después de la tribulación, diferente al rapto, ¿no? Que no especifica un tiempo en cuanto a si es antes o en medio de la tribulación, ¿sí? Pero sí dice que su segunda venida pues será, de hecho, en ese momento en la guerra del Armagedón, donde todas las naciones se van contra Israel, ¿no? Y dice que Él vendrá de los cielos, ¿no? Y pisará y llegará al monte de Sión, y la tierra se abrirá en dos y se tragará a todos sus enemigos. Ahí habla de esa gloriosa venida, de su segunda venida. Este es uno de los temas donde la Biblia lo deja muy abierto. De lo que sí estamos seguros es que Él vuelve. Viene. Sí, es que Él vuelve. Y alguien dijo que iba a estar preparado como si llegara antes, pero que también tiene la mentalidad lista por si llega después. Pero que viene. Y Pastor Ricardo, la iglesia que pastoreas tiene mucha gente que mira mucho internet, que sigue muchos influencers, y hasta por TikTok se está dando teología. Es increíble. Dale un poquitico de tranquilidad a las ovejas, claro, acerca de las señales, claro, que acompañan esa segunda venida, por favor. Claro. Yo pienso que esta conversación tiene un grado de importancia bien marcado para estos tiempos, porque primero que todo, sí estamos viviendo un caos, pero el mundo siempre lo ha vivido. O sea, no hay, pues ahora se vive en otras dimensiones, con otras herramientas, con otros medios, pero el caos siempre ha estado, ¿cierto? Yo pienso que fallamos mucho somos un poco curiosos, ¿no es cierto? Queremos, y él dice el dicho popular que la curiosidad mató al gato, ¿no? Porque muchas veces nos gusta como oír, como que tenemos ese comezón de oír, ¿no es cierto? Sí. Quiero oír ahí, y entre más místico sea, mejor. Y entre más le ponga de pronto nombres, y entonces ya ponemos aquí a Bill Gates y ponemos a fulano y la empresa tal, y queremos ya construir nosotros mismos algo que está muy lejos de nuestra mente. El tiempo kairos es el tiempo preciso de las cosas, de los eventos de Dios. O sea, es la agenda de Dios, el tiempo kairos, ¿cierto? Y ya de ahí nosotros no tenemos nada que hacer. O sea, pretender nosotros tratar de ponerle fechas, aproximaciones, eventos, alimentarnos de todo lo que hay en las redes sociales, donde hay personas que son inquietas por el tema, porque también allá hay gente que lo hace bien, ¿no es cierto? Hay gente que lo está haciendo bien. ¿Y por qué lo está haciendo bien? Porque va a la Biblia. Sí. ¿Sí? Los únicos que deberíamos escuchar de alguna manera es los que van a la Biblia,
su argumento es la Biblia, su pensamiento es teológico, ¿no es cierto? Y allí debemos poner atención. Pero en aquellas percepciones humanas, en aquellos supuestos de tiempo, de horarios, de señales, y la Biblia nos habla de señales, pero a veces nosotros nos inventamos otras que la Biblia no ha dicho, ¿no? Y pienso que ahí tenemos que ser sabios. Yo pienso que, y seguramente iremos avanzando la conversación, pero para responder puntualmente, yo le digo a la gente, lea la Biblia. Así es. Sirva al Señor, adore al Señor, ame al Señor. ¿En qué va a afectar tu vida que Él venga hoy o mañana si tú estás amando a Cristo hoy? Si realmente me preocupan los que no son salvos. Esos me preocupan, ¿sí? Pero si yo estoy adorando al Señor, sirviendo al Señor, síguelo haciendo. Venga hoy o mañana, o primero te vas tú antes de que venga Jesús, ¿no es cierto? Bueno, gracias, pastor. Y este tema, cuando uno lo toca en la iglesia, hay gente que aborrece la escatología, que se llama el estudio de los acontecimientos futuros. Y otros se asustan. Otros dicen, no, ese tema, no, y es que cuando venga y todo el tema de la persecución, y eso los pone nerviosos. Pero Primera de Tesalonicenses fue escrita porque Pablo dijo, para que tengan gozo. O sea, él cuando habló del tema habló del gozo, lo unió al gozo. O sea, algo está haciendo Satanás. Claro. Y la segunda cosa es que cuando uno escucha la palabra Apocalipsis, es caos. Y dice la Biblia, empezando el libro de Apocalipsis, que fue escrito para revelar a Jesús y para que tuviéramos gozo en él. O sea, uno dice, algo está pasando. Porque este tema no lo podemos abordar con gozo. Estamos esperando al novio. Algo pasa en parte práctica, ¿cierto? Sí. Yo pienso ¿Qué que piensas? hay una cosa interesante ahí, es, a ver, hay dos temas que el cristiano necesita volver a aterrizar. El tema de la segunda venida y el tema de la muerte. Sí, es lo mismo. Sí. Sí, o sea, Sí. en la Biblia nos habla, el mismo apóstol Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Sí, claro. Y no lo dice como si una ganancia para él propia, no, es que es para el ser humano es ganancia si estás viviendo en Cristo Jesús. Sí, Entonces, que venga Cristo es una ganancia. Sí, es tremendo. Ahora, aquí se mezcla, como ya dije, el sentimiento del miedo por lo desconocido, ¿cierto? Porque, pues, vamos a la iglesia y como que escuchamos los estudios de lo que ya pasó. ¿Sí? Entonces, como que vemos que aquello ya pasó. ¿Sí? Pero cuando vemos lo que va a pasar, eso nos crea el temor típico del futuro, ¿no es cierto? O sea, los seres humanos, de alguna manera, somos expectantes de lo que va a pasar mañana o pasado mañana. Pero como tú dices, el apóstol Pablo, pues los tesalonicenses casi que, pues, hemos dicho, estaban empacando maleta porque Jesús venía ya. Sí, claro. ¿No es cierto? Y él les dice, no. Y confundidos. Sí, claro. Y ya, entonces, pues no hay nada que hacer porque Jesús viene y han pasado 21 siglos y no ha venido. ¿Cierto? Entonces, el tema es que no podemos perder el gozo de saber que Él va a venir. O sea, de hecho, nuestras insignias en la iglesia cristiana cuadrangular en el mundo son, entre ellos, la corona. ¿Sí? Entonces, si eso es tan grave, pues quitémosla. Sí. ¿Sí? O sea, si que venga Cristo es una tragedia, quitemos la corona, ¿no? Porque pues entonces, ¿cuál es el atributo? No, es súper excelente. Y Pastor Henry, o sea, llegando a este punto, es una de las insignias cuadrangulares. Claro. Es uno de el rey venidero. ¿Cómo le puedes decir a la gente cómo saber si está listo para la segunda venida? Bueno, el apóstol Pedro pues nos habló, de hecho pues varios de los apóstoles nos habló de este tema, pero en 2 de Pedro 3 dice que en el versículo 10 dice que el día del Señor llegará
tan inesperadamente como un ladrón en la noche. O sea, Él vendrá como ladrón en la noche para los que no lo esperan. Total. Porque si uno espera al ladrón, pues no va a llegar, no va a ser una sorpresa, uno va a estar esperándolo, ¿no? Pero para los que esperan al Señor, Él no vendrá como ladrón en la noche, sino como el Rey venidero, como el amado que esperamos, ¿no? Y bueno, el mismo apóstol Pedro dice que, pues dado de que todo eso va a acontecer, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? ¿Sí? Entonces, él habla de que una manera de estar nosotros esperando o de evidenciar o de demostrar que verdaderamente lo estamos esperando es vivir una vida en santidad, en pureza, no en perfección, pero sí guardando nuestra vida y nuestro corazón para Él y viviendo en obediencia a su palabra. Y dice también, y apresurar que este día llegue, aquel día, o sea, desearlo, anhelarlo. Y también habla de estar velando, ¿sí? De no estar dormidos, de estar despiertos, de estar alerta, de estar atento, ¿no? Porque pues un arma muy usada por el enemigo es distraernos, es distraer a la iglesia de ese gran día, ¿no? Y pues entretenerla con muchas otras cosas, ¿no? Pero sí, aquí el apóstol Pedro nos dice, si realmente anhelas que el Señor venga, lo esperas y lo deseas, pues entonces tu vida va a reflejar eso, viviendo en obediencia, en santidad, velando, orando, buscándole, leyendo la palabra, sirviéndole a Él y también testificando a otros de Él, ¿no? De que Él vendrá. Y pues si Él viene y no han recibido el regalo que Él ofrece, ese regalo de la salvación, pues ¿qué dice la Biblia? Pues ¿qué le espera a esa persona? Pues el juicio y la condenación. Y no es que Dios quiera condenar al mundo, al contrario, quiere salvarlo. Y no ha venido todavía porque es paciente, dice Él. Él es paciente para que todos se salven. Entonces, él sí anhela, Él desea que todos sean salvos, y por eso hay un evangelio el cual hay que proclamar y testificar. Ahora la pregunta es, ¿realmente nosotros deseamos que todos sean salvos? Porque si realmente estamos en sintonía con el corazón y el propósito de Dios, pues eso es lo que vamos a hacer en estos tiempos, predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que cuando Él venga, lo más posible, las personas más posibles puedan ser salvas e irse con Él. Muchas gracias. Pastor, no me recuerdas ahorita la palabra temor. Bueno. Porque quiero hacerte una pregunta respecto al temor. Pero yo sí quisiera como que las personas que nos están viendo se aseguren de tener a Jesús en su corazón. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. O sea, si alguien se alista para la segunda venida de Cristo, lo primero es tener a Cristo en el corazón. De acuerdo. Y lo segundo, lo ha dicho el pastor Henry, no para ir al cielo, porque la justificación es por la gracia que vimos, pero la vida cristiana de obediencia, de empezar a buscar a Dios, recordar la Santa Cena, porque en la Santa Cena dice que se celebra y recuerda su segunda venida. Asegúrate de eso, asegúrate que Cristo esté en tu vida, y eso está en Romanos 10, 9, 10, que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús resucitó a los muertos, serás salvo. Eso es una cosa que no puedes dejar de hacer. Pero pastor, la pregunta es el temor. ¿Qué consejo le das a la gente que aún piensa, si yo recibí a Cristo, bueno, con respecto al temor a la segunda venida? Bueno, yo repito un poco lo mismo que dije hace un momento, y es que de todo lo perfecto viene de Dios, todo, ¿no es cierto? Y la segunda venida de Cristo Jesús es parte de ese plan perfecto. Tú dijiste hace unos segundos que a los que nos están viendo que se aseguren de su salvación, de su fe en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Cuando nosotros verdaderamente nos convertimos, nacemos de nuevo, ¿no es cierto? Que esa es la conversión real, ¿no? Es nacer a una vida espiritual.
la obra del Espíritu Santo en nosotros es un convencimiento que sobrepasa la persuasión humana. O sea, es un convencimiento profundo, casi que vívido de todo lo que la palabra de Dios nos da, ¿no es cierto? Asimilamos, por ejemplo, los mandamientos de una manera muy diferente a cuando no tenemos a Cristo, ¿sí? Yo por muchos años no tuve a Cristo en mi corazón y leía los mandamientos y bueno, miedo, burla, lo que sea. Conozco a Cristo y ahora aquello toma una dimensión que me hace sentir una seguridad, porque digo, los mandamientos son para proteger mi vida y Dios quiso hacerlo así. Entonces, ¿por qué temer al hecho de que Jesús va a volver? ¿Cierto? Yo te preguntaría a ti que si tienes ese temor, si tú tienes a Cristo en el corazón, ¿por qué temer? Si lo que está de por medio es la promesa de que cuando Jesús venga y estemos con Él, vamos a reinar con Él por 1000 años, dice la palabra, ¿cierto? Y en el desarrollo escatológico todo indica victoria. Si estamos con Cristo, todo el desarrollo escatológico indica victoria para el cristiano. No va a estar en el juicio del trono blanco, ¿no es cierto? Sino van a estar en el juicio de las recompensas, ¿no es cierto? Luego se abrirán los cielos y estaremos en los cielos. Es decir, todo indica mejor que estar acá. Total. ¿No es cierto? Sí, entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué temer? Yo pienso que debemos, en este video debemos dejar muy claro, y es que creemos en esa segunda venida, ¿cierto? Tengo aquí una porción que está en Mateo 24, 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Repito, juntarán a sus, ¿qué dijimos? A sus escogidos. O sea, a su pueblo. En medio de todo esto tan grandioso, sí, que uno puede decir, bueno, las estrellas cayéndose, el sol apagándose, la luna apagándose, como que ¿qué? No, pero mira, los escogidos, o sea, el pueblo de Dios vendrá de oriente, occidente, norte y sur para ser recogido con Él. Eso, ¿cuál miedo? Glorioso. Eso es fiesta, eso es gloria, y por eso debemos alabar a un Dios que tiene listo algo tan hermoso. ¿Cuándo será? Cuando Él quiera, como tú decías al comienzo, ¿no es cierto? Cuando Él diga, cuando Él diga. Así es. Bueno, pastores, muchas gracias y les animamos de nuevo a suscribirse a nuestro canal, a ver todos los videopodcasts que se han publicado y los que vendrán. Y recuerda, el que tiene al Hijo tiene la vida y es glorioso, su segunda venida es gloriosa, es espectacular, es llena de fruto porque es la victoria del Señor para cielos nuevos y tierra nueva. Un abrazo y Dios los bendiga.